Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. En este último tema vamos a conversar un poquito sobre lo que es la investigación nutricional a propósito de que esta mañana hemos estado nutriendo nuestros conocimientos y que es válido también decir que la ponencia del doctor Alonso Soto, que ha desarrollado de manera magnífica los diseños de investigación, y la doctora Miriam Mendoza con los estudios cualitativos, también se aplican en investigación nutricional y vamos a ver un poquito con detalle cómo lo vamos a considerar, ¿no? Eh, Bien, vamos a conversar un poco acerca de conceptos, de enfoques en investigación nutricional, de tipos de estudios en investigación nutricional y también qué desafíos se nos vienen de aquí en adelante. La relevancia que tiene la investigación en nutrición se puede ubicar un hito interesante, por ejemplo, en la contribución de James Lind hacia la ciencia, ¿no? El primer ensayo clínico de la historia se desarrolló para un problema nutricional que fue el escorbuto. James Lind era un médico de la Armada inglesa y en, en su visita hacia la salida que tuvo la embarcación Salisbury, él apreciaba que cuando salían las embarcaciones entre 4 y 5 meses, aparecían carencias solo en algunos de los grupos que iban a bordo, ¿no? Sobre todo los tripulantes, los marineros, mientras que el capitán y el médico y todos los demás no tenían estas características del escorbuto, que tiene que ver pues con encías sangrantes, con debilidad, con problemas de cicatrización. Eh, entonces James Lind, aplicando ya un poco el razonamiento de persona, lugar y tiempo, consideraba que había una causa por la cual alejarse de las costas hacía que este grupo sea más vulnerable. Por lo tanto, él en su segunda salida con esta embarcación hizo un experimento que en ese momento no se considera experimentos, porque no había todavía ni el cuerpo estadístico ni el enfoque ético para hacer este tipo de investigaciones. Lo que consideró fue seleccionar 12 enfermos y de esos 12 enfermos dividió en dos grupos. A 6 de los primeros les dio algunos de los componentes que tenía a bordo, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos, los 6 primeros, recibieron sidra, el otro recibió vinagre, limón, mostaza, naranja, alcohol, y en el grupo control recibían agua. Después de 3 o 4 días, apreció que los pacientes o los marineros que se recuperaban más rápido eran los que habían recibido limón y naranja. Al igual que en el caso de Jon Snow, en ese momento no habían pruebas estadísticas, no podía contrastar su hipótesis, y por lo tanto se consideraba que este diseño sí daba evidencia, una evidencia fuerte, porque se había controlado, digamos, los grupos. Sin embargo, para llevar esta recomendación de brindar cítricos o frutas con vitamina C hacia la Marina inglesa, que buscaba tener su apogeo mundial, pasaron casi 50 años, ¿no? Este estudio se hizo en 1747, pero recién se pudo dictar una norma para proteger a los marineros ingleses a fines de 1700, ¿no? 1796, a pesar de la fuerza de la evidencia, ¿no? Sin embargo, nos muestra la importancia que tenía la investigación nutricional. Y en general la investigación nutricional tiene varios campos. Sin embargo, hacer investigación nutricional no solamente es complejo, sino es emocionante. Al inicio empezó abordando las enfermedades por deficiencias y se veía pues cómo rápidamente mejoraban los pacientes al ubicar deficiencias, ¿no? Las enfermedades como beriberi, como pelagra, donde hay solamente la deficiencia de un nutriente, al administrarse a los pacientes se veían progresos rápidamente. En la actualidad se reconoce que la investigación nutricional aborda preguntas y resuelve problemas relacionados con la alimentación y nutrición. Y este es un contexto amplio porque cuando hablamos de nutrición a veces pensamos que es un sinónimo de alimentación, y una de las consideraciones que debemos tener es que la alimentación es un proceso voluntario en el cual una persona decide qué producir, qué comprar, qué preparar, qué consumir, ¿no?
Mientras que la nutrición es un proceso involuntario en el cual por más que yo consuma grandes cantidades de hierro, de calcio o de omega 3, si mi cuerpo no está preparado, no lo voy a absorber, ¿no? Yo me puedo concentrar para absorber el hierro, pero eso no quiere decir que va a pasar. Tengo que garantizar que este medio interno esté adecuado para absorber esos nutrientes, ¿no? Entonces, la dimensión de alimentación termina en el consumo y abre la puerta hacia un nuevo mundo, que es el medio interno, donde se va a dar la absorción, el metabolismo y la excreción, ¿no?, de los nutrientes. Esto configura dos sistemas, un sistema interno y un sistema externo, y cada uno de ellos con su complejidad. Por eso es que cuando hablamos de investigación en alimentación y nutrición no es lo mismo, ¿no? De repente en el ámbito, en el foco en el que estamos trabajando, lo reducimos todo a nutrición, pero no necesariamente tenemos que abordar solo el aspecto interno, sino también el externo. Y esto hace que tengamos, mis alumnos me decían, esa es una triada, profesor, pero no es tanto como una triada, sino es un enfoque de investigación nutricional y muchas veces tiene que ver con algunos aspectos que nos van a dar cuenta de dónde podemos hacer investigación. Probablemente nosotros nos centramos mucho en la persona. Y la persona respecto a la relación que tiene con los alimentos, o con el sistema alimentario, tiene varias implicancias de ida y vuelta. Muchos de los estudios de la epidemiología nutricional se dan en este camino, ¿no? Cómo la dieta condiciona un buen estado de salud o cómo la dieta condiciona enfermedades metabólicas. Pero así como los alimentos tienen efectos sobre las personas también tienen efectos sobre los alimentos. Hace 40 años no se consumía tanto pollo en Perú, ¿no? Y con el tiempo se posicionó la industria avícola al punto que somos uno de los primeros productores en el mundo, en América del Sur, perdón. Y consideramos que cuando nos preguntan cuál es tu plato favorito, tenemos una libre elección, ¿no? Sin embargo, el sistema alimentario, el mercado nos ha condicionado y nosotros en nuestra elección hemos condicionado la producción también de estos alimentos. Los alimentos propiamente también tienen su propia complejidad, ¿no? Aquí la persona podríamos hablar no solo de las enfermedades, sino cómo seleccionan los alimentos, ¿no? Nos decía la doctora, por ejemplo, cómo hacen las personas para, por ejemplo, saben que hace mal fumar, pero fuman, ¿no? Igual, las personas saben que los alimentos con autógonos se deben consumir con precaución, pero algunas personas, por ejemplo, actúan o consumen alimentos buscando coleccionar más autógonos, por ejemplo. Entonces, ahí cabría preguntarse un poquito por qué es ese razonamiento, ¿no? Entonces, existe esa interacción entre personas, alimentos y sistema alimentario. Pero cada uno de estos elementos también tiene complejidad, porque la persona no solamente tiene un plano biológico, sino también social. Los alimentos no solamente tienen componentes nutrientes, también tienen antinutrientes, tóxicos, principios bioactivos. En investigación de alimentación, la suma de las partes no es igual al todo. Cuando aislamos un principio activo en los alimentos y lo queremos replicar y lo ponemos en una cápsula, no siempre funciona como cuando consumimos el alimento. Entonces, la matriz alimentaria también suma complejidad y actualmente, por ejemplo, se trabaja mucho buscando nutracéuticos, ¿no? Porque la dieta que al inicio era para sobrevivir, luego para mantener imperios, para conquistar, luego pasó a ser para placeres y disfrutes en los grandes imperios, hasta el punto que antes de la Segunda Guerra Mundial pues había tanta mortalidad por enfermedades cardiovasculares, sobre todo enfermedades metabólicas. Actualmente lo que se busca es que la dieta no solamente nos permita aportar nutrientes, sino también aumentar nuestra esperanza de vida, ¿no? Y esa esperanza de vida, los últimos años que tengan también calidad de vida, ¿no? Hace unos años pensaríamos que una persona de 75 años ya no va a producir, ¿no? Ya probablemente se va a ir a descansar, ya no tiene fuerzas, pero, por ejemplo, el presidente actual de Estados Unidos tiene 76, 77 años y es una persona que está al mando de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Y vemos que la longevidad se está extendiendo y lo que se busca es que esos años finales tengan calidad de vida, ¿no? Y bueno,
Los sistemas alimentarios también tienen complejidad. ¿Por qué? Porque actualmente estamos viendo todo el tema del cambio climático, de la crisis hídrica, de la inseguridad alimentaria. Entonces, los lugares que pierden, por ejemplo, acceso a agua, dejan de producir. O muchas veces este sistema alimentario cambia porque es necesario que atienda la demanda, ¿no? Algunos lugares, por ejemplo, de nuestro país se han dedicado, se han enfocado en producir alimentos para exportación, ¿no? Entonces ya esos lugares ya no tienen alimentos locales para consumir, así que los tienen que traer de otros lugares, ¿no? Poco a poco los alimentos que tienen más calidad se van yendo hacia el exterior y nos van dejando los alimentos de segunda línea, ¿no? Entonces también el ambiente alimentario tiene un componente de complejidad para evaluarlo y este ambiente alimentario condiciona también a la persona, ¿no? Porque es la oferta que existe en este ambiente alimentario para consumirlo, ¿no? De forma tal que, por ejemplo, si pensamos en un niño que tiene 3, 4, 5 años, si tiene una buena suerte, sus padres tendrán en el hogar frutas, verduras y les gustará hacer deporte a los padres. Pero si no tiene tanta suerte, le tocará llegar a un hogar donde los padres tienen grandes volúmenes, cantidades de galletas procesadas, bebidas gaseosas, snacks, ¿no? Entonces el niño cuando va a explorar, va a comer, lo primero que encuentra va a ser eso. Y también padres que son muy sedentarios, ¿no? Que nunca salen al parque, que no lo llevan, que el niño no ve que haga esa interacción, esa actividad física. Por lo tanto, ese ecosistema condiciona también al niño a seguir bajo él. Esto está dentro del ambiente alimentario que tiene múltiples influencias también sobre las personas. Dentro de los tipos de estudio que podemos hacer en investigación nutricional, con el enfoque sobre todo de epidemiología nutricional, podemos ver los estudios en dos grandes bloques, experimentales y observacionales, y dependiendo de cómo se enfoquen poblaciones o individuos, existen diseños propios que han sido abordados por el doctor Alonso Soto. Sin embargo, una primera clasificación interesante es ver que cuando trabajamos poblaciones podemos ver ensayos comunitarios y estudios ecológicos, lo que nos mencionaba más temprano, y a nivel individual podemos ver los ensayos clínicos. En nutrición se evalúan, se prueban eventos positivos en salud. Nutrición es una ciencia eminentemente preventiva, entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la actuación que tenemos contra la anemia, lo que hacemos es darle suplementación a los niños para evitar que hagan anemia, por ejemplo. Y ahí entran los estudios, los ensayos de campo, los estudios de intervención en campo, que pueden que pueden tener un enfoque terapéutico o de prevención secundaria o terciaria, y los ensayos de campo que pueden tener más un enfoque de prevención primaria, es decir, trabajan con personas sanas y se espera que esas personas no enfermen, ¿no? Y bueno, los demás estudios que les comentaba que ya los había mostrado el doctor Alonso. Eh, en esta lámina, básicamente, lo que busca es integrar todos esos enfoques y lo que nos presenta es en el tiempo cómo se van relacionando la exposición con los desenlaces, ¿no? Por ejemplo, los estudios de caso control que se seleccionan primero las enfermedades y luego se buscan o se rastrean las exposiciones, ¿no? Los estudios transversales que tienen este sesgo de causalidad reversa que nos explicaba el doctor Alonso, y los estudios de cohorte clásico, los prospectivos, que van hacia el futuro, y los experimentales que también parten hacia el futuro, ¿no? Entonces, usamos este enfoque también para hacer investigación. Sin embargo, la investigación nutricional no solamente tiene un abordaje de epidemiología nutricional, sino también podemos hacer investigación solo en los alimentos, por ejemplo. Aislar, preparar, potenciar principios activos. O podemos hacer solo estudios en sistemas alimentarios. No necesariamente hay una enfermedad ahí, pero por ejemplo podemos conocer cuáles son las razones o las prácticas que usan los agricultores para poder eh, maximizar el recurso hídrico, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas tienen o qué indicadores les anuncian si en ese momento o en esa temporada van a haber sequía o va a haber buena cantidad de lluvia?
Algunos de los estudios en los cuales ha contribuido la investigación nutricional, por ejemplo, este estudio es el PREDIMET y hizo un gran ensayo para conocer cómo la dieta mediterránea podía contribuir con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sobre todo el énfasis estaba en el aceite de oliva y también las nueces, ¿no? Es una publicación de hace 2 años que cierra un estudio que tiene casi 15 años en el grupo del doctor Miguel Ángel Martínez González, que tuvo o que recoge muchas de las experiencias de estudios como el estudio de los 7 países, ¿no? Otros estudios que también se plantean a través de, por ejemplo, el diseño de corte prospectiva, es básicamente el consumo de algunos nutrientes como retinol, vitamina C y vitamina E y carotenoides y el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Porque hay mucho del origen de las enfermedades oncológicas por la activación a través de superoxidantes o de prooxidantes, y esos nutrientes tienen el potencial de ser antioxidantes, ¿no? Entonces la idea es reducir esa oxidación o esa inflamación en el medio interno. También hay estudios de caso control o estudios de transversales donde se pueden asociar con todas las limitaciones, pero nos pueden dar indicios de cómo podemos encontrar algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ese estudio transversal lo que quería ver era el contenido de minerales en la leche materna a propósito de las prácticas de alimentación de las madres, ¿no? Siempre se conoce o siempre, por lo menos los estudios de MS han mostrado que las leches maternas no hay tanta variabilidad entre las madres. Sin embargo, esa calidad de la leche materna, cuando una madre no tiene buenas prácticas alimentarias, no se puede mantener en el tiempo, ¿no? Las primeras semanas puede tener una leche materna de buena calidad, pero en el tiempo cuando se van agotando sus reservas, va perdiendo esa calidad, ¿no? Entonces, un poco querían explorar eso en ese estudio, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en investigación nutricional? Un primer desafío grande es una medición real en investigación nutricional. Nosotros trabajamos para poder, primero, formar investigadores que tengan capacidades técnicas y también responsabilidad ética. Un segundo aspecto es tener equipos e instrumentos de medición adecuados. Y un tercer aspecto es estandarizar estos procesos para que las personas que recojan la información lo hagan de la mejor forma. ¿Por qué esto es un desafío? Porque si yo, por ejemplo, a una persona le pregunto cuántos cigarrillos ha fumado hoy, o en una semana, o en un mes, o en un año, me puede responder rápidamente, ¿no? Consumí 15, consumí 20, consumí 300, y no van a cambiar los cigarrillos. Pero si yo le pregunto por la dieta, nosotros comemos como mínimo 3 veces al día. Y seguramente a ustedes no les haría mucha gracia comer lo mismo a lo largo del día. O consumir lo mismo mañana. Tampoco, ¿no? No es como los perritos que a veces, por ejemplo, compramos una bolsa de galletas y nos dura 3 meses, y las 2 o 3 veces que le damos de comer en el día, le damos lo mismo y mañana también durante 3 meses le vamos a dar el mismo tipo de galletas. Los seres humanos no, hacen cultura de la alimentación y probablemente lo que ustedes van a consumir hoy no tiene nada que ver con lo que han consumido ayer ni con lo que van a consumir mañana. Porque nosotros seleccionamos muchas veces los alimentos a través de las preferencias. Pero no solo eso, porque si ya tenemos varios platos, dentro del plato tenemos varios alimentos. Y un alimento, por la preparación que se le aplica, también puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Tomo una papa y la sancocho, de repente es mejor que freírla o carbonizarla, ¿no? Entonces, la exposición no solo cambia por el tipo de componentes, sino por el tipo de preparación. Y además, en un solo plato podemos tener, pues, 40 nutrientes, ¿no? 29 minerales, ¿no? Otros tantos de vitaminas, pero además de eso hay antinutrientes, además de eso hay elementos tóxicos. Entonces la exposición no es tan sencilla, ¿no? Y cuando los epidemiólogos entran en cuenta de la complejidad que tiene la dieta, a veces no quieren entrar a hacer epidemiología nutricional, ¿no? El doctor James Kaufman, por ejemplo, que vino al INS, cuando le explicábamos un poco esta peculiaridad, nos decía,
hay que garantizar la mejor forma de que la exposición sea lo más homogénea posible. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vemos consumo de vitamina A, no solo consumen vitamina A, consumen vitamina D, vitamina K, y algunos nutrientes potencian la absorción de la vitamina A. Entonces, he ahí la complejidad de medir. Por eso es que nuestro desafío es tratar de aproximarnos al máximo a una medición lo más cercana posible a lo real. Bueno, a lo largo del curso van a hablar de todo el aspecto de formación ética para publicaciones. Sin embargo, el campo de la nutrición también es vulnerable a esas malas prácticas, a esas influencias, ¿no? A veces se ha dejado de lado, se ha subestimado el rol porque los fármacos se consideran que son mucho más peligrosos o tienen unos efectos mucho más directos. Sin embargo, la alimentación también tiene estas implicancias y necesitamos pues tener investigadores íntegros, ¿no? Investigadores con formación ética, por ejemplo, en el tema de las fórmulas infantiles, ¿no? Hay todo un tema de conflictos de interés, de debates, de discusión. Justamente necesitamos que en nutrición también se incorpore todo este cuerpo de requisitos de integridad. Entonces, mucho del énfasis de investigación nutricional tiene que ver con metodologías, equipos, instrumentos para garantizar que haya esa medición lo más precisa posible. Y bueno, lo otro es que cuando hacemos investigación en nutrición, estos resultados, estas recomendaciones aterrizan en recomendaciones nutricionales, ¿no? De ahí que, por ejemplo, tenemos recomendaciones para el consumo de pescado, ¿no? Como máximo 3 veces a la semana, por ejemplo, y tiene que ver con el contenido de mercurio que pueden tener los peces. Eh, por ejemplo, 5 raciones de verduras y frutas, ¿no? Al día, que son más o menos 400 gramos. Y esto se traduce más o menos en 25 o 30 gramos de fibra. ¿Esto de dónde sale? De la evidencia de los ensayos que muestran que esa cantidad de fibra nos protege de algunos cánceres, sobre todo. Entonces, lo interesante de la nutrición es que los resultados o las respuestas se aterrizan en recomendaciones nutricionales que son súper prácticas y que se dan a conocer a través de las famosas guías alimentarias. Actualmente tenemos guías alimentarias para personas mayores de 2 años y para niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, las recomendaciones prácticas se basan en esa evidencia y es a lo que apuntamos cuando hacemos investigación nutricional, ¿no? Tenemos varios desafíos. Por esa columna está todo el marco del cambio climático que nos lleva a tener menos producción, pérdida de activos. En esta columna está el incremento del precio de alimentos. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia disparó no solamente el precio de los alimentos, porque son grandes productores de maíz, de harina, sino también de los fertilizantes, porque Ucrania era uno de los, o es uno de los mayores productores en el mundo de fertilizantes, y a nosotros nos tocó también ese problema, ¿no? Tuvimos nuestra crisis de fertilizantes, hasta ahora estamos sufriendo de esa crisis, y bueno, eso hace que los alimentos también aumenten su costo y que nosotros estemos de alguna u otra forma limitados a consumir alimentos más baratos que no siempre son los más saludables. Y por este lado están las crisis sanitarias y epidemias. Muchas de las epidemias se dan por la interacción que tiene el hombre con los animales, y parte de ello es la alimentación, ¿no? Ya saben cómo, o por lo menos cuáles son las teorías por las que surgió la COVID-19, ¿no? En un mercado de Wuhan, en China, en la manipulación de animales que se vendían para alimentación, ¿no? Entonces, potencialmente siempre tenemos el desenlace, el desarrollo de epidemias. No solamente lo podemos esperar en murciélagos, podemos esperar de aves, por ejemplo, de porcinos, ¿no? Entonces siempre está latente este riesgo que hace que también finalmente lleguemos a un elemento común que es la inseguridad alimentaria, es decir, no tenemos alimentos suficientes para la población, ¿no? Ese es el principal reto que tenemos también, y una de las columnas que va a ser más compleja y sobre la que tenemos que trabajar es el de cambio climático, porque ya se conoce que los recursos de la tierra también se están agotando. Y ya han predicho también cuánto tiempo nos va a durar el agua, el aire, el ambiente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también por esos desafíos de cambio climático. Bueno, este material se va a quedar, pero un poquito solamente comentar aquí rápidamente que
La investigación nutricional es una ciencia joven. A partir de 1920 se empezaron a aislar las primeras vitaminas y en 100 años se ha progresado bastante al punto de que se ha reconocido que no solamente tenemos que tener un enfoque de nutrientes, que era lo que se pensaba al inicio, ¿no? Yo le puedo dar a una persona todas las vitaminas en un frasco y esta persona va a permanecer saludable por siempre, lo cual no es así, porque muchas veces la matriz alimentaria hace que funcionen o no los alimentos. Actualmente lo que se habla es de enfatizar la calidad sobre la cantidad, trabajar con la complejidad que tiene la dieta y buscar los pasos intermedios de la dieta, de los riesgos dietéticos, ¿no? La obesidad es el paso intermedio hacia todas las enfermedades metabólicas. Si uno quiere reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, lo primero que tiene que hacer es reducir de peso. Necesariamente van a pasar por ese camino. Si yo me quedo mucho tiempo con obesidad, voy a hacer ese desenlace metabólico. Pero si yo reduzco el peso, puedo reducir en gran proporción esa riesgo. Entonces, hacia futuro lo que se busca es justamente eso, ¿no? Tener esas recomendaciones para que las personas, a la hora de decidir, así como cuando piden un taxi, también puedan decidir qué van a comer, ¿no? Hoy día quiero comer tal cosa, ¿cuánto de la porción que voy a comer de mi tallarín, cuánto me corresponde? Este es mi MC, este es mi presión, este es mi ritmo cardíaco, ¿cuánto me corresponde de este plato de ceviche, por ejemplo? Y ya te dirán, bueno, tienes que comer 2 cucharadas o una cucharada. La idea es tener un poco más predictible eso, porque las personas deciden no por su salud, deciden por el sabor, por la gula a veces, ¿no? Termino con esto. Esta era una pregunta que siempre nos hacía el doctor Manuel Peña, que trabajó muchos años en OPS aquí en Perú y nos decía, ¿no? La obesidad es una enfermedad no transmisible y en esta foto vemos que dos abuelas le dan a sus nietos su bebida gaseosa. Entonces nos decía, ¿cómo no va a ser transmisible? Nos decía. ¿Quién le enseña a consumir eso? No será transmisible biológicamente, pero sí socialmente. Y bueno, yo también, ya para completar la idea del doctor Peña, aquí les traigo una foto más, para que vean que efectivamente la práctica que tenemos nosotros los humanos se la trasladamos también a los animales que están bajo nuestra influencia, ¿no? Entonces, ya encontramos obesidad en los animales que están consumiendo alimentos bajo nuestra decisión. No estamos contentos solo con ser obesos nosotros, sino también queremos trasladarle la obesidad a estos animales domésticos que también tienen enfermedades, ¿no? Entonces, sí podemos decir que la obesidad es una enfermedad transmisible, pero transmisible socialmente. Bien, eso quería compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.